La EPOC es el acrónimo de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Considero que es una de las patologías por las cuales tanto médicos y pacientes pueden tener en mente al neumólogo. Es un síndrome heterogéneo que no tiene solo una causa única. Puede ser el resultado de un consumo crónico intenso de tabaco, exposiciones a principalmente humo de leña en nuestro país, pero también pueden estar involucradas las infecciones virales de repetición que pueden ser a lo largo de la vida, combinado con el uso de tabaco, el cigarrillo electrónico, marihuana e incluso ciertas exposiciones ambientales o laborales. Y también puede haber causas genéticas de la misma, de lo cual sería un poco más raro, pero como mencionaba al inicio, su principal asociación causal es el consumo crónico intenso de tabaco. La exposición crónica de todos los humos, gases, infecciones de repetición que ya mencionaba, activan procesos inflamatorios locales en el pulmón que, al menos en los pacientes que se les clasifica como con enfisema o EPOC, es una destrucción del tejido pulmonar, ¿ok? Y literal, esa destrucción tiene un avance que no es reversible y puede ser muy extenso en el paciente. Obviamente, al eliminarse el tejido que integra el pulmón, se pierde la función tanto de transferencia de gases, de protección ante la inhalación de todos estos gases y también los deja más vulnerables ante procesos infecciosos virales o bacterianos que pueden bajar al pulmón. Resumiendo, es una destrucción del tejido pulmonar por la activación de un proceso inflamatorio dadas estas exposiciones. La prevalencia de la EPOC en nuestro país oscila alrededor del 7% de la población. Sin embargo, yo considero que puede ser incluso un poco mayor. Hay un dato epidemiológico muy interesante que la OMS considera a la EPOC como una de las principales causas de muerte a nivel mundial, pero este dato, a pesar de que sí son problemas respiratorios, es probable que haya una mal clasificación de los pacientes y no solo se trate de EPOC. Y muy probablemente están combinando otras patologías que sí son pulmonares, pero probablemente estén mal clasificadas. Este último dato es muy interesante porque se le está poniendo mucha atención en los últimos años y entonces quiere decir, nos está traduciendo, que cada evento infeccioso viral agudo que incluso tal vez lo clasifiquemos como una gripe y que en todos los inviernos todo el mundo tiene cada uno de estos cuadros, puede ser un momento de oportunidad para que el paciente incluso se acerque al médico que le puede detectar alguna patología que no necesariamente va a ser EPOC, pero que eventualmente nos pueda ayudar a diferenciar pacientes que tienen EPOC versus los que no lo tienen. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Listos para platicar de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el EPOC famoso? Ya nos acaban de dar una cápsula que nos explican qué es lo que está sucediendo. Agradecemos que estén aquí con nosotros. Agradezco a nuestras intérpretes de lengua de señas mexicanas y a Citlali, que está conmigo como siempre. Hola, Citlali. Hola, querido Pepe. Pues aquí al pie del cañón, ya sabes, listísima para atender a nuestra audiencia. Ya nada más les quiero recordar que estamos en todas nuestras redes sociales y que usted también puede llamar al centro de contacto con la audiencia. El tema está interesantísimo. Nos conviene y nos interesa absolutamente a todos, así que pues yo ya estoy aquí listísima, mi estimado Pepe. Perfecto, les presento a nuestros especialistas que nos acompañan el día de hoy. En primer lugar, la doctora Ireri Isadora Tirión Romero. Doctora, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. La doctora es titular del Departamento de Fisiología Respiratoria del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el INER. Doctor Sebastián Rodríguez Llamazares, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Pepe. Titular de la Subdirección de Atención Médica Neumológica del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el INER. Y le damos la bienvenida también al doctor Gerardo Palafox Castellán. Gracias, doctor. Gracias. Egresado del UNAM, médico internista, profesor de internado de pregrado en Medicina Interna de la FES Zaragoza, integrante de la Sociedad Mexicana de Medicina Interna de México y la Sociedad Latinoamericana de Medicina Interna. Doctores, gracias por estar aquí con nosotros. A ustedes recordamos que la aplicación 11 más ya está para que la bajen. Están ahí todos nuestros programas. Si no les da tiempo de ver el programa completo, ahí lo pueden ver un poco más tarde. Doctores, ya vimos lo que es el EPOC, ya platicamos un previo bastante de él. ¿Qué tan frecuente es en nuestro país? Bueno, actualmente la enfermedad pulmonar obstructiva crónica representa una gran carga de salud. De hecho, en el 2021 fue la enfermedad que más generó por muertes en cuestión de enfermedades respiratorias crónicas en nuestro país. Entonces,
eso habla de la importancia que tiene como tal la enfermedad. Más o menos estamos hablando de un 8 a 10% de la población mexicana que tiene esta enfermedad. Es altísimo, un número muy, muy alto. Esto es algo preocupante. ¿Y qué tan temprano o tardíamente lo reciben ustedes, doctores? Bueno, en medicina interna sí llegan pacientes tempranos que no saben a qué deben sus síntomas de toser, de falta de aire, de taquicardia, de ansiedad, y mucho de esto puede tener o descartar la condición cardíaca, y la otra causa sería la razón pulmonar. Más adelante vamos a platicarles de los signos y los síntomas. Doctor, ¿cuánto tiempo tarda alguien que está en expuesto a un factor de riesgo, ya sea la contaminación ambiental, al cigarro, tabaquismo pasivo, al humo de leña, en desarrollar EPOC? Ese es parte del problema del EPOC, y es que tarda mucho tiempo, ¿no? Y ustedes dirán, bueno, ¿por qué es un problema? El problema viene de la percepción que tiene quien está en riesgo, quien fuma o quien está expuesto al humo de la leña. Normalmente requiere más o menos entre unos 20, 30 o incluso 40 años de exposición para desarrollar la enfermedad. Y como se mencionó en la cápsula, como los síntomas son irreversibles, para cuando el paciente tiene síntomas ya lleva demasiado tiempo expuesto. Vamos a ver una cápsula de la fisiología respiratoria. ¿Qué es esto? ¿Cómo funcionan los pulmones? ¿Y qué está ocurriendo? Vamos a verla. El sistema respiratorio es el que contribuye a introducir el oxígeno al cuerpo y a su vez eliminar el dióxido de carbono. Se compone de varios elementos: la nariz, la garganta, la tráquea, los bronquios. En el tórax están los pulmones, pero también están los bronquios y la tráquea. Del aire, solo el 21% es oxígeno. El aire es una mezcla de gases. Llega hasta los alvéolos, que componen a los pulmones. De hecho, tenemos 300 millones de alvéolos aproximadamente, como si fueran los racimos de unas uvas. Estos alvéolos tienen una red, como una especie de malla, a través de la cual ingresa el oxígeno, que está contenido en el aire. Ese oxígeno es captado por una molécula de hemoglobina, y la sangre transfiere el oxígeno a través de todo el cuerpo para que cada célula pueda utilizar cada molécula de oxígeno en su metabolismo celular. A su vez, una vez completado el metabolismo celular, se elimina un gas de desecho, que es el dióxido de carbono. Y al ser un gas, pues también tiene que ser eliminado por el pulmón. Cuando decimos que los pulmones están enfermos, quiere decir que hay líquido en su interior que está impidiendo que se introduzca oxígeno al cuerpo. Hay dos opciones: o que la enfermedad sea propiamente en el pulmón, en los alvéolos, como por ejemplo la neumonía. Algunos pacientes, por ejemplo, que fuman mucho, que tienen EPOC o que tienen asma, pues están enfermos de los bronquios, pero a veces lo utilizan como sinónimos para decir, estoy enfermo de los pulmones. Pero pues sí son partes diferentes, segmentos diferentes del sistema respiratorio, pero bueno, son enfermedades diferentes. Doctores, ya comenté los factores de riesgo y hemos hablado mucho en el previo. Los repito nuevamente: exposición a humo de leña o a cualquier tipo de combustión, cocinar con carbón inclusive, que estés cocinando y te esté dando este humo, el tabaquismo, el vapeo, se ha estado estudiando y parece ser que también está asociado. ¿Y qué me está faltando? Contaminación ambiental. La contaminación ambiental y bueno, y existe la genética también. ¿Qué es lo que sucede adentro del pulmón de todos estos globitos como racimos de uvas que son los alvéolos, en donde se lleva a cabo el intercambio de gases? Es decir, entra oxígeno y sale dióxido de carbono. Entonces, a final de cuentas, el secreto para poder meter el oxígeno a la sangre es que esté en contacto el globito, que es el alvéolo, con el vaso sanguíneo. Cuando los pacientes tienen estas exposiciones prolongadas a estos factores de riesgo que comentamos, lo que sucede es que esos globitos se van reventando, se van ponchando, y entonces en vez de ser muchos globitos, se hace un solo globo grande. Eso a la larga disminuye la cantidad de espacio que hay para intercambiar oxígeno. Eso es lo que llamamos enfisema. Al mismo tiempo también, los tubos que llevan el aire, que son los bronquios, se irritan con la presencia del humo y entonces creen que hay un factor que ellos necesitan proteger, y para proteger producen moco, ¿no? Esa hiperproducción de moco que empieza a suceder va poco a poco bloqueando a esos bronquios, y por lo tanto entonces el paciente tiene dificultad para meter el aire. Entonces podemos decir que en EPOC, ya sea, y ahorita les voy a pedir que nos expliquen, lo que sucede es que no estás recibiendo la cantidad de oxígeno necesario.
Sí, sobre todo en estadios ya más avanzados. Al principio es mucho estos síntomas que comentamos de tos, expectoración, flemas. Ahorita vamos a síntomas. Que tiene que ver con esto último que comenta el doctor Sebastián sobre que los bronquios, esta parte del árbol bronquial, se empieza como a engrosar y a producir mucho moco, precisamente por la exposición a algo que no debería de estar, que es como nocivo. Entonces se empieza a generar Como el moco es problema. como para defenderte. Exactamente. Y empieza a bloquear la vía respiratoria. Sí, y lo de la oxigenación lo vemos ya en estadios un poquito más avanzados, porque también como bien comentaban en la cápsula, tenemos muchísimos alvéolos, son millones de alvéolos. Entonces la enfermedad, conforme empieza a avanzar, al principio eso no me genera un problema de oxigenación, pero conforme va avanzando y se van ponchando estos alvéolos, estos saquitos, entonces ya llega un punto en el que el pulmón está muy lesionado y ya no es suficiente para oxigenar con lo que tiene. Enfisema, sí, doctor. Fíjate que la superficie del pulmón, en los libros de medicina se platicaba que si se extendiera el pulmón, hacíamos una cancha de tenis entre los dos pulmones. O sea, la superficie es muy amplia. Entonces, cuando se daña el porcentaje de esa cancha, es cuando estamos hablando del enfisema. Y cuando hablamos de la bronquitis, es cuando los tubos que llevan el oxígeno a esa superficie se ve obstruida, se ve dañada, y es cuando aparece moco. Importante que digamos que no es la típica bronquitis que me enfermé de un cuadro gripal que se me complicó con bronquitis. Eso es totalmente diferente para que no se asusten. Aquí estamos hablando de enfisema pulmonar, que el doctor ya lo explicó, es cuando estos globitos se rompen y hacen un globo grande que atrapa aire y no permite que haya mayor superficie para que se cambie el oxígeno con el dióxido de carbono, por un lado, y la bronquitis crónica es cuando los tubos más grandes del árbol respiratorio se están bloqueando, están disminuyendo su calibre, entonces la cantidad de aire que normalmente estamos respirando no es la misma que está llegando por dos lados, les golpea los pulmones. Cuando yo era chico, bueno, más chico, se decía que había, que eran o nada más enfisematosos o nada más bronquíticos. Ahora se sabe que puede haber combinación de las dos cosas. Es una enfermedad multifacética en el que puedes tener la presentación de uno un día, la presentación del otro un día, tener diferente componente, ¿no? O los dos simultáneos. Ok, esto es importante porque no es nada más, se decía que eran exclusivos y no, ya sabemos que por eso se engloba en el término EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva, porque no deja pasar el aire y esto es crónico. Citlali, ¿tienes algún comentario de alguien para que le contestemos antes? Lilia Galicia dice que no es malo fumar, el exceso es el problema. ¿Qué piensa? Bueno, aquí definitivamente cualquier dosis de tabaco es dañina y eso lo debemos de tener claro. Eso quiere decir que a veces pensamos que yo tengo unos cuantos años de haber fumado y como no he desarrollado alguna enfermedad, entonces no necesariamente me va a hacer daño o le va a hacer daño a todos. Entonces eso es algo muy claro que debemos como dejar puesto que definitivamente no hay una dosis segura. Entonces, o sea, sí es malo fumar. Sí, por supuesto que sí. Además tendríamos que considerar que cuando fumas, no solo fumas los tóxicos, sino que también fumas nicotina. Y la nicotina es una sustancia que en el cerebro genera un mecanismo de adicción, ¿no? Lo cual va a implicar que aunque ahorita fumes poquito, lo más seguro es que tu cerebro a lo largo de los años te va a ir pidiendo más. Pues es interesante. Sí, y por doctor. eso como médicos, y por no nada más por pulmón, sino por la parte cardiovascular, por la parte de aterosclerosis, de muchos otros elementos, el consejo que debemos dar a los pacientes es no fumar. Ok, no fumar, no vapeen tampoco, no está libre de daño, es peligroso. Chequen el previo, ya se comentó. Si cocinas con humo de leña, procura que el humo tenga una chimenea y se salga hacia el exterior. No te expongas porque aparte, como acaban de comentar los doctores, esta enfermedad no se manifiesta de inmediato, sino es un daño silencioso que poquito a poco te va a ir destruyendo. Y cuando presentes síntomas, a lo mejor ya estás avanzado en problemas muchísimo más serios, que vamos a regresar ahorita del corte para platicar sobre los signos y síntomas y cómo diagnosticar esta enfermedad. No se vayan, ahorita regresamos con ustedes. Para diagnosticar la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, se realiza una prueba de espirometría que valora la mecánica pulmonar en cualquier persona que presente falta de aire, tos crónica y antecedentes de exposición a riesgos como humos o gases tóxicos. Organización Mundial de la Salud.
La obstrucción del flujo de aire en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica hace que el aire quede atrapado en los pulmones después de cada exhalación, lo que aumenta el esfuerzo requerido para respirar. El síntoma y la aparición de la disminución de la función pulmonar solamente es la punta de un iceberg, y debajo de ese iceberg hay una tremenda base en la que empezó con inflamación, atrofia, distrofia, empiezan las células a formarse hasta que se forma cierto grado de destrucción, y cuando nosotros vemos un síntoma ya puede ser tarde. Y ese es el paciente que tiene tos. Ese paciente con tos cree que su tos es normal, pero en realidad es la primera expresión de la EPOC, tos con expectoración. Hace 16 años me diagnosticaron EPOC. Es que yo vengo del estado de Puebla y allá se acostumbra a cocinar todo con leña. Cuando yo inicié con ese problema, pues empecé con tos. Era tos seca y con silbido y con dolor de pecho. También puede ocurrir que tengan la sensación de falta de aire acompañada de sibilancias, de opresión en el pecho cuando hace actividades. Al principio actividades fuertes como hacer ejercicio, correr o tratar de subir escaleras muy rápido, tienen sensación de falta de aire. Cuando camino, cuando hago ejercicios, empiezo a agitarme y siento que me falta el aire. Me dolía en toda la parte de las articulaciones, los pies, a veces hasta no me puedo levantar. Yo siento que la espalda, como que si tuviera algo y no me puedo enderezar. Ese es el dolor más insoportable. El doctor me comentó que no tiene cura, sino al contrario. Yo sé que también tengo que tener cuidado para que la enfermedad no se agrave más. Pero si a tiempo lo abordamos, la historia de ese paciente cambia. Agradecemos al doctor Raúl Sansores y a la paciente Paula por sus comentarios. Nos enriquecen mucho el programa. Doctores, ¿cuánto tiempo de que empezó la enfermedad a que se presenten síntomas? Porque estamos viendo que afecta sobre todo a gente de edad más avanzada porque ya llevan muchos años de exposición. Sí, excepto los vapeadores, que estamos viendo que en edades más tempranas podrían tener manifestaciones. Pero bueno, hablar de POC, la señora, el testimonio que da es muy claro. Se va volviendo falta de aire, se va volviendo cansada, van pasando muchas situaciones que van fuera de lo normal. Hay que diferenciarlo de lo agudo. Una bronquitis crónica, aguda, es algo súbito, es algo temporal y que va a durar semanas o incluso meses en curar, pero va a desaparecer. Pero aquellos pacientes que están llevando más de 2 meses tosiendo, más de 3, que pasan la mayor parte del tiempo con síntomas respiratorios, es aquel paciente que valdría la pena captar temprano y que además conozcamos claramente que tiene factores de riesgo para poderse estudiar y diagnosticar tempranamente. Diagnosticar un EPOC avanzado no tiene chiste, lo realiza un médico de escuchar toser, de ver cómo se pone morado, de cómo se fatiga al subir escaleras. Realmente lo que nos interesa es aquellos pacientes que podrían diagnosticarse temprano porque es a los que les va a ir mejor. Entonces, como todos los lunes decimos, mientras más temprano diagnostiques va a ser seguramente mejor a ti como paciente. Pero el problema es que durante muchos años que estás expuesto a esto puede que ni cuenta te des. En ese sentido, son dos perspectivas diferentes, ¿no? Una es enfocarte en dejar de tener los factores de riesgo, la prevención que ya mencionabas. Ajá. Eso es sin duda la mejor intervención para evitar el EPOC, ¿no? Como mencionaba el doctor Sansores, pueden pasar muchos años antes de tener síntomas. Pero una vez que tienes síntomas, la razón por la que no vale la pena apapachar el síntoma es porque en los pacientes con EPOC, el empezar a tener síntomas respiratorios exacerbados por infecciones hace que los pacientes cada vez más disminuyan su función pulmonar, aunque hayan dejado de fumar. La tasa de hospitalizaciones en un paciente con EPOC que empieza a tener cuadros repetidos, agudos, es altísima. Es la principal causa, pues, por la que los pacientes se van deteriorando, aunque ya dejaron de fumar. Es decir, esto quiere decir que tú tienes ya el EPOC, pero además se te puede agudizar, puedes tener crisis, luego no mejorarte al 100, pero con cada crisis vas quedando peor y peor y peor. Correcto. Vamos a ver cómo se hace el diagnóstico. Aquí tenemos esta cápsula. Para diagnosticar la EPOC existen varias pruebas, sin embargo la principal es la espirometría.
y es la inicial y que incluso se puede realizar en niveles de de atención primaria, pues. Entonces, ¿qué nos dice la espirometría? De este proceso inflamatorio que se desarrolla en el pulmón cuando alguien tiene EPOC, hay un proceso fisiológico que puede detectar la espirometría. Le llamamos obstrucción bronquial. La espirometría mide lo que son los volúmenes desplazables del pulmón. Hay distintos, pero los principales a los que se le pone atención en el estudio es la capacidad vital forzada, que es una maniobra expiratoria que dura al menos 6 segundos, y el volumen expirado forzado del primer segundo, que de hecho lo incluye la misma capacidad vital forzada, pero se hace un corte en el primer segundo. Y con base en este esfuerzo expiratorio máximo que tiene que hacer el paciente, nos permite tomar como referencia los valores que tendría que tener en teoría el paciente si fuera sano, muy normal, sin patología pulmonar de base. Y se pueden detectar principalmente problemas obstructivos, problemas que condicionan restricción, que justificarían el uso de otras pruebas, y también podemos detectar los volúmenes dentro de rangos normales. Es una prueba bastante sencilla de realizar, se puede hacer en consultorio, y otras pruebas, hablando en específico de los pacientes que tienen EPOC, lo ideal es tener un set de pruebas que me permiten perfilar la patología pulmonar del paciente de manera muy detallada. La espirometría da cierto grado de información respecto al estado de obstrucción. La difusión de monóxido de carbono me habla sobre el estado de la membrana alveolo-capilar. La caminata de 6 minutos me habla sobre la capacidad funcional y para el ejercicio del paciente, y que tiene implicaciones pronósticas. Si el paciente está descompensado, a punto de hospitalizarse y hay un deterioro del estado clínico basal, el ultrasonido puede ayudarme a responder muchas preguntas. Sí es una herramienta muy útil, de hecho se debe de considerar el ultrasonido como el nuevo estetoscopio, pero en alguien estable no creo que aporte mucha información. Doctora, el Laboratorio de Fisiología Pulmonar, aquí es donde entran ustedes. ¿Y a quién le recomendarías que se haga estos estudios si vemos que los síntomas se presentan tardíamente? ¿En cualquier fumador? ¿En cualquier persona expuesta a humo? Bueno, ahí lo que tendríamos que considerar es si tengo el factor de riesgo, ¿no?, que ya los comentábamos, y aparte tengo los síntomas que son crónicos, entonces esa persona tiene que hacerse una espirometría. Pero mi pregunta aquí es, estamos viendo que los síntomas se presentan tardíamente. Muchas veces ya puede haber daño por tantos años de exposición sin que presente síntomas todavía. Ahí creo que tenemos que hacer como una diferencia porque si nosotros vamos ahorita con un fumador que tiene 5 años de haber iniciado y nosotros somos como muy incisivos a la hora de preguntar, va a decir que tiene tos y expectoración. ¿Por qué? Porque el tabaquismo como tal me genera estos síntomas, solo que esa persona fumadora normaliza esos síntomas. Entonces ahí es cuando tenemos que decirle, bueno, a ver, tienes tos o flema todas las mañanas, te despiertas, o al menos en un año, 3 meses estás con tos y con flema de forma constante. Entonces, como tratar de hacer entender que no es lo mismo como esa famosa tos de fumador que ellos normalizan. Entonces ahí es cuando nosotros, a la hora de hacer nuestra historia clínica y preguntar, oye, ¿fumas? ¿Vapeas? Sí. ¿Y has visto que estás tosiendo, te enfermas un poco más constante, ¿no? O si ya de por sí tengo más de 10 años de ser un fumador, entonces tengo que hacer una espirometría. La respuesta a la pregunta que tú tienes que es, oye, si yo soy un paciente fumador, ¿no?, y todavía no tengo síntomas, ¿qué prueba puedo irme a hacer para ver si puedo tener EPOC o no tengo? Ese es el problema, no existe esa prueba. Okay. Si tú te haces una espirometría o te haces una radiografía de tórax, va a salir normal. Y entonces tú vas a decir, no, pues estoy normal, ¿no? Es que eso puedo pasa seguir mucho. Fumando. Por eso lo dije pues a propósito. Qué feo. Entonces, ¿qué le recomendamos a la Dejar gente? de fumar, sin duda. Ok. Pero entonces, muchos médicos Porque no me nos voy ven. a dar cuenta hasta que ya esté muy mal. Correcto. Ojo con eso. Pero muchos médicos nos ven. Aquí en Diálogos tenemos una gran audiencia de médicos y me pone a pensar, yo cuando hago mis historias clínicas siempre pregunto si fuman o no. Pero ser un poco más incisivo, como comentas, doctora, y preguntar, ¿tienes tos? ¿Estás echando flema, sobre todo en la mañana? Todo esto son datos importantes para que nos levanten las antenas. Sí, doctor. Fíjate que
En valoración preoperatoria, los internistas hacemos valoración preoperatoria y cuando el paciente tiene riesgo de estar fumando o tener contacto directo con combustión, le pedimos espirometría y nos damos sorpresa de que el tamaño de gráficas, el esfuerzo, pueden ser pequeños en relación a un paciente normal y tener los criterios para considerar enfermedad pulmonar temprana. Entonces, realmente yo creo que en esos pacientes que estén fumando y que tengan tiempo haciéndolo, y además quienes tienen antecedentes de que el papá, de que los tíos, de que los abuelos tuvieron enfermedad pulmonar o cáncer pulmonar, son los pacientes que tendríamos que enfocar tempranamente este tipo de estudios. ¿El EPOC se asocia a cáncer? Sí, porque es tabaco. Ok. Cuando es tabaco. Cuando es tabaco. Pero fíjate que además del estar fumando, no nada más es cáncer, sino lleva otras enfermedades sistémicas y mala respuesta a antiinflamatorios, a enfermedades reumáticas, enfermedades cardíacas. El hecho de estar fumando no nada más afecta al pulmón, sino afecta a muchas otras condiciones del cuerpo. Ok, pero cáncer pulmonar se asocia obviamente a tabaquismo, pero las pacientes con EPOC, además de que los que probablemente no tengan EPOC por tabaquismo, sino por otra situación, pueden también presentar cáncer más adelante. Entonces, en términos de factores de riesgo, el estar expuesto a humo de la leña, por ejemplo, sí aumenta el riesgo que tienes de tener cáncer de pulmón. No tanto como si fuera por tabaco. Pero sí aumenta. Pero sí aumenta. Okay. Vean qué dice Laura. Elena Muñoz, al salir por las calles desde muy temprano ya huele a humo de cigarro, automóviles, moto, hasta olor a marihuana. ¿Cómo se puede hacer para prevenir esto? No sé, letreros en el metro, metrobús, calles, que el fumar está matando y que pues los pulmones sanos pues pueden evitarse tener enfermedades importantes como el cáncer. Esa es la opinión de esta persona y les manda saludos y les agradece el programa. Yo creo que un punto importante a recalcar que se comentó en el previo es que si vas a salir y vemos, tú puedes bajar una aplicación que se llama Aire Ciudad de México, si estás aquí en la Ciudad de México, para ver cómo está la calidad del aire, pero lo comentaron aquí, siempre sal con cubrebocas. Eso te protege un poquito más de los que estamos sin cubrebocas. Vamos a ver esta cápsula de cómo se maneja el EPOC ya que existe. Aquí la tienen. El tratamiento en el EPOC se divide en tratamiento farmacológico y no farmacológico. Tenemos dentro de las medidas no farmacológicas, el número 1 es evitar la exposición a humos como el tabaco, es decir, si el paciente fuma es suspender a la brevedad el tabaco. O si está expuesto a humo de leña o alguna otra situación de humo, suspender la exposición sería el paso inicial. De ahí se recomienda la actividad física habitual. Es 30 minutos diarios, al menos 5 veces a la semana. Si el paciente presenta mucha falta de aire, incluso se pudiera beneficiar con un programa de rehabilitación pulmonar. Situaciones ya donde se amerite tratamiento farmacológico, entraría el uso principalmente de broncodilatadores, que son medicamentos que sirven para abrir los bronquios y ayudar a los síntomas de los pacientes como la falta de aire, la tos y la producción de flemas. En determinado momento de la enfermedad, cuando la evolución así lo amerita, pudiese llegar a ser necesario el uso de oxígeno suplementario durante la mayor parte del día, ¿no? Y sobre todo para las actividades físicas, como sería subir unas escaleras, caminar trayectos largos, pues el oxígeno suplementario entra como una estrategia de tratamiento. Las cirugías en EPOC son muy poco frecuentes, ¿no? Y van procedimientos desde el retiro de algunos segmentos de enfisema hasta el retiro de algunas burbujas muy grandes de aire que se conocen como bulas, llegando hasta el trasplante pulmonar, cuando la EPOC ya está en una etapa avanzada. La consejería psicológica entra dentro del tratamiento para dejar de fumar. Ahora hay que tener en cuenta otros aspectos. Los pacientes con EPOC pueden tener otras enfermedades como depresión, problemas de insuficiencia cardíaca, apnea del sueño. Entonces hay que tratar también el resto de las comorbilidades que están en ese paciente para mejorar su calidad de vida. Doctor, es una pregunta. Entonces te llega un paciente, lo estudian y ya lo diagnosticaron. ¿Cómo se hace el abordaje terapéutico? ¿Los clasifican en diferentes rangos? ¿Qué es lo que se hace? Tanto los síntomas como la espirometría nos ayudan a estadificar al paciente y con eso decidir cuál es el mejor tratamiento. Como bien decía la cápsula, hay tratamiento farmacológico y no farmacológico.
en realidad es que está enfocado a dos cosas diferentes. Por un lado, nosotros queremos ayudarle al paciente a tener menos síntomas y por otro lado también queremos reducir las posibilidades de muerte, ¿no? La EPOC es una enfermedad que está demostrado que te puede llevar a la muerte, es la quinta causa de muerte a nivel mundial, ¿no? Entonces, tratar de reducir esa probabilidad es muy importante. La gran mayoría de las intervenciones no farmacológicas son orientadas hacia disminuir la mortalidad, mientras que la parte del tratamiento farmacológico está totalmente orientado hacia resolver los síntomas. Síntomas. ¿Qué tanto sufren los pacientes de síntomas? ¿Esta sensación de ahogo se puede llegar a aliviar un poco, doctores? Sí, de hecho, como lo comenta el doctor Sebastián, muchos de los medicamentos que utilizamos, que son medicamentos inhalados, están enfocados precisamente a disminuir esta sensación que tienen ellos de falta de aire o que empiezan a limitar ciertas actividades porque empiezan con demasiada falta de aire, entonces prefieren no moverse, dejar de hacer cosas. Entonces estos medicamentos ayudan a abrir un poco el bronquio y entonces a evitar que tengan esta sensación de falta de aire y de producción de flema. Los pacientes preguntan muchas veces que si tienen que, o les voy a pedir yo aquí que nos hagan la diferencia entre utilizar estos mecanismos que inhaladores y nebulizaciones. ¿Cuál es la diferencia? El disparo, como le conocen, como vemos en televisión, es un medicamento de dosis medida. Se administra y sabemos la cantidad de medicamento que va a llegar. Utilizar una micronebulización es hacer que las partículas del medicamento y del líquido puedan ser lo más pequeñas posibles para que puedan introducirse al pulmón en la forma más adecuada, más óptima. Generalmente en crisis es cuando ocupamos las micronebulizaciones. Habitualmente o eventualmente en casa podemos poner micronebulizaciones, pero generalmente la dosis medida es lo más cómodo y más práctico para el paciente. Pero ojo, también existen muchos problemas para que el paciente reciba el medicamento en la dosis medida en forma óptima. Actualmente existen aerocámaras donde el medicamento se dispara, el medicamento está volando y posteriormente el paciente tiene que respirar tarde o temprano y termina inhalándolo. Muchos pacientes tienen problemas de coordinar la administración del medicamento y la inhalación. A veces están inhalando o están exhalando, chocando con el medicamento y no se absorbe. Entonces se han creado muchos mecanismos de administrar medicamento para facilitarle al paciente. Los familiares luego se enojan y los están regañando. Y dicen, no, es que no lo haces bien, papá o mamá, no lo haces. Y no es que no quieran, es que no pueden. Y entonces dentro de esto ya hay muchos mecanismos que facilitan que la administración de medicamento sea en cantidad y cantidad óptima. Normalmente, ¿este tratamiento farmacológico es caro para los pacientes? Bueno, sí, en realidad como cualquier enfermedad crónica, los medicamentos como son precisamente Para durante siempre, sí. toda la vida, pues sí implican un costo importante. Por eso una de las cuestiones no farmacológicas pivote es, en este caso, por ejemplo, si es fumador, pues dejar de fumar, porque automáticamente dejar de fumar también me va a ayudar a evitar que ese paciente tenga más crisis o que requiera más medicamento o que la enfermedad progrese más. Oxígeno, doctores. ¿A partir de cuándo tiene un paciente que utilizar oxígeno? Y aquí voy a hacer, bueno, primero esa pregunta. Creo que es muy importante la valoración médica. Esa decisión de usar o no usar oxígeno no es algo discrecional de, ay, es que fumé y ahorita siento que me falta el aire, voy a usar oxígeno. No, el oxígeno es como todo, es un medicamento y requiere una prescripción médica. Solemos dejarlo en pacientes que empiezan a disminuir sus niveles de oxigenación. El principal motivo por el cual dejamos el oxígeno es porque ayuda a reducir la mortalidad, porque hace que el corazón trabaje menos. Okay. Eso es muy importante porque los pacientes luego tienen esta percepción de que usando el oxígeno están esperando que se les quiten los síntomas. El oxígeno no quita los síntomas, simplemente ayuda a que no haya otro tipo de complicaciones. Y se sienten mejor con el oxígeno porque su saturación de oxígeno va a mejorar un poco. Ahora, hay muchos pacientes que, yo tengo una pregunta y es una pregunta que me llegó a redes, que dicen, le mandaron a mi mamá oxígeno solamente durante la noche, pero ¿qué pasa todo el resto del día? Porque utilizamos oxígeno las 24 horas. Me parece una pregunta válida. Normalmente lo que debería de indicarse es oxígeno las 24 horas del día. La razón por la cual hacemos esta negociación con los pacientes de decir solo úsalo 12 o solo úsalo 16 es para que puedan continuar con sus funciones de la vida diaria, porque entonces entras en todo es un balance, ¿no? Si por estar conectado al oxígeno no va a poder hacer su vida diaria, no va a poder tener actividad física y demás, es un paciente que no va a mejorar.
¿no? Entonces, justamente es algo que se tiene que tomar en conjunto, ¿no? Tanto el paciente con su médico o médica, y entonces no es algo discrecional nuevamente, ¿no? Eso es algo que se analiza. Ahora, otra pregunta. Tú requieres oxígeno las 24 horas del día. Hay diferentes maneras de brindar oxígeno a los pacientes. Hay gentes que ponen un tanque estacionario, que tienen un condensador de oxígeno en la casa y otros que cargan con una bolsita. Portátil. ¿Cuáles son las maneras de ofrecerle oxígeno a los pacientes? Bueno, ahí va a depender mucho de, por ejemplo, si el paciente requiere salir a hacer actividades, ¿no? O tiene que ir a consultas y de plano no puede estar sin oxígeno suplementario, entonces definitivamente requiere estos que conocemos como concentradores portátiles, que entonces el paciente se lo carga, se pone sus puntas de oxígeno y entonces va hacia los lugares donde tiene que ir, que eso también ayuda mucho a que el paciente no esté solamente en casa, ¿no? Y que pueda hacer otro tipo de actividades. Los otros tipos de oxígeno, ya sea el del tanque o los concentradores, que son los que van conectados a la luz, en realidad otorgan mucho o muy similarmente la cantidad de flujo que el paciente necesita. Y hay veces que nada más tenemos que poner un poco de cuidado en cuántos litros, que es la forma en que nosotros indicamos el oxígeno, necesita ese paciente. Porque hay ciertos concentradores, los que van hacia la luz, que solamente tienen una cantidad de flujo. Ya si el paciente necesita más, ya ese no va a ser suficiente para él. Esto todo es muy importante que lo pregunten en la consulta con su médico porque él les va a explicar qué es lo ideal. Y aparte, por ejemplo, estos concentradores de oxígeno portátiles son muchísimo más caros. Sí. Que esa es otra cosa también a considerar. Los de la casa, para lo mejor un poco menos, y luego andan con las puntas de oxígeno y una cuerda larguísima por toda la casa para poderse mover dentro de la casa. Pero esto, como son modificaciones al estilo de vida, es muy importante que lo hablen con su médico y que les quede perfectamente bien claro. Ojo, no es una enfermedad que se cura. Esto es bien importante que lo sepan porque dicen, no me curo, no mejoro, sino lo que buscan es detener la sintomatología y la progresión de la enfermedad. ¿Sí, Clary, tienes algún comentario? Las personas quieren saber qué son las bulas. Quien quiera. Bueno, creo que... Bueno, perdón. Sí. Creo que el ejemplo que nos ponía el doctor Sebastián sobre este tipo de como rupturas de estos saquitos, como de estos globitos, puede hacer entender un poco qué es la bula. La bula es precisamente cuando esas rupturas se empiezan a hacer cada vez más grandes, como una bolsa grande, y entonces ese acúmulo o esa bolsa grande, donde nada más hay aire, pero que ese aire no va a estar permitiendo que pase el oxígeno porque todo lo demás está roto. Entonces a eso nos referimos con bulas. Una bula. Y la bula tiene el principal problema de que ocupa espacio en el pulmón. Entonces la bula, como no se puede desinflar, se queda inflada y entonces... comprime el resto del Y hay pulmón. pacientes que tienen muchas. Pues vamos a ir un corte y ahorita regresamos. Puede haber, como dijo el doctor, muchísimas bulas, que son estos globos que se hacen que no permiten el intercambio de gases. Pero vamos a un corte y regresamos con ustedes para ver qué es la rehabilitación pulmonar. La EPOC es una afección incapacitante y consume al paciente lentamente. No hay ningún tratamiento que la cure, pero si no se fuma y se trata con medicamentos, oxígeno y rehabilitación pulmonar, el paciente puede mejorar. Organización Mundial de la Salud. Actualmente, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica representa una gran carga de salud. De hecho, en el 2021 fue la enfermedad que más generó por muertes en cuestión de enfermedades respiratorias crónicas. Más o menos estamos hablando de un 8 a 10% de la población mexicana que tiene esta enfermedad. En medicina interna sí llegan pacientes tempranos que no saben a qué deben sus síntomas de toser, de falta de aire, de taquicardia, de ansiedad, y mucho de esto puede tener o descartar la condición cardíaca y la otra causa sería la razón pulmonar. Ese es parte del problema del EPOC y es que tarda mucho tiempo, ¿no? Y ustedes dirán, bueno, ¿por qué es un problema? El problema viene de la percepción que tiene quien está en riesgo, quien fuma o quien está expuesto al humo de la leña. Normalmente requiere más o menos entre unos 20, 30 o incluso 40 años de exposición para desarrollar la enfermedad.
Como los síntomas son irreversibles, para cuando el paciente tiene síntomas ya lleva demasiado tiempo expuesto. El secreto para poder meter el oxígeno a la sangre es que esté en contacto el globito, que es el alvéolo, con el vaso sanguíneo. Cuando los pacientes tienen estas exposiciones prolongadas a estos factores de riesgo que comentamos, lo que sucede es que esos globitos se van reventando, se van ponchando y entonces en vez de ser muchos globitos se hace un solo globo grande. Eso a la larga disminuye la cantidad de espacio que hay para intercambiar oxígeno. Tenemos muchísimos alvéolos, son millones de alvéolos. Entonces la enfermedad conforme empieza a avanzar, al principio eso no me genera un problema de oxigenación, pero conforme va avanzando y se van ponchando estos alvéolos, estos saquitos, entonces ya llega un punto en el que el pulmón está muy lesionado y ya no es suficiente para oxigenar con lo que tiene. En la actualidad, la figura de las mujeres en la medicina es una clara realidad. Sin embargo, es importante recordar que el trabajo para lograr ser reconocidas en el área de la medicina lo inició Elizabeth Blackwell, quien tuvo que enfrentarse a grandes retos para estudiar esta carrera en una época en la que no era bien visto el papel de la mujer en un campo que era privilegio de los hombres. Por esa razón, el 11 de febrero se conmemora el Día Internacional de la Mujer Médica, una fecha creada en honor a la propia Blackwell, quien en 1849 fue la primera mujer en Estados Unidos y en el mundo que logró recibir el título de médico y luego ejercer la profesión. Junto con su hermana Emily y la alemana María Elisabeth Sapszewski, fundaron en 1857 el primer hospital para mujeres pobres y niños en Nueva York, logrando las tres tener su título profesional, laborar en un campo propio y ser aceptadas socialmente. En nuestro país, Matilde Petra Montoya comenzó sus estudios de partera en la Escuela Nacional de Medicina, hoy Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Por ello, fue criticada por sus colegas masculinos y llamada impúdica y peligrosa mujer. El 25 de agosto de 1887 obtuvo oficialmente su título de médica. Matilde Petra Montoya fue fundadora de la Asociación de Médicas Mexicanas. Una felicitación enorme, doctoras, a todas las doctoras que hay en el mundo. Muchísimas felicidades. Son clave para que funcionen los sistemas de salud. ¿Qué les puedo decir más que felicidades? Pues yo también, Pepe, extenderles las felicitaciones porque ya dejamos de ser impúdicas, mujeres inmorales, como era la doctora Matilde Montoya Lafragua. Y entonces, pues bueno, pues estoy muy orgullosa, doctora. Estamos aquí con usted. Ayer fue el día precisamente, pero bueno, pues un abrazo a todas las doctoras que hacen posible el sueño de la educación en nuestro país. Muchísimas felicidades. Yo quiero recordarles que estamos en nuestras redes sociales, estamos en Facebook, estamos en YouTube, tenemos un blog de diálogos en confianza en donde hay información muy valiosa y la verdad que se disfruta muchísimo. También tenemos una aplicación que se llama 11 más, la descarga y nos lleva con usted a todos lados. Toda la programación de la barra del 11 está ahí y por supuesto, diálogos en confianza. También tenemos siempre nuestras redes de contacto con la audiencia al 55 51 66 40 00 y recuerden que los datos de nuestros especialistas también se suben a Facebook y a todas nuestras redes sociales. Por supuesto, son los mejores y ya sabemos que ustedes los están buscando, así que ahí está toda la información. Pepe, querido, pues. Seguimos platicando, doctores, de enfermedad pulmonar obstructiva crónica que abarca el enfisema pulmonar y la bronquitis crónica. Estamos hablando del uso del oxígeno, un punto bien importante que comentamos ahorita durante el corte, doctores. El oxígeno es volátil, puede explotar. Entonces, ¿qué le podemos decir a los pacientes? Que no se les ocurra por ningún motivo prender un cigarro cerca donde hay un tanque de oxígeno. Es algo importante a mencionar. Cuando ustedes hablan con los pacientes, ¿se les dan muchos de este tipo de indicaciones del uso de oxígeno? ¿Es fácil acostumbrarse a utilizar oxígeno? Sí, sobre todo cuando existe como esta parte de la comunicación con el médico paciente y se le explica pues cómo debe de usarlo, en qué lugares no debe de usarlo, cuáles son, por ejemplo, las alternativas de estar utilizando las puntas nasales con las extensiones para que no estemos siempre pegados nada más al concentrador o al tanque de oxígeno, porque a veces el paciente lo siente como
como un castigo, ¿no? Porque no se puede estar movilizando a hacer sus actividades del día a día. Entonces, si el paciente como que tiene este acercamiento con el médico y el médico le explicamos de forma adecuada cómo debe usarlo, la verdad es que el apego al tratamiento es bueno y hay una buena aceptación. Y más porque el paciente va a notar que la sensación de falta de aire mejora. Entonces va a notar los beneficios del tratamiento. Otra cosa importante, la relación médico-paciente es muy importante en todos los casos de la medicina, pero aquí es una enfermedad crónica. Tienen que estar viendo a su médico continuamente porque se comentó otro punto. Se acostumbran a utilizar un solo medicamento, doctor. Sí, fíjate que bueno, la relación, como dices, es fundamental, ganarse la confianza del paciente, pero además hay que ponernos en la posición del paciente. A veces los pacientes no pueden hacer los ejercicios pues porque no pueden, o sea, hay que enseñarlos y capacitarlos. Algo importante es la rehabilitación pulmonar. Desgraciadamente en México, los principales centros de rehabilitación, los centros de concentración, son quienes tienen la facilidad de este servicio. Y a veces cuando se está en consultorios más lejanos de estos sitios, cuesta mucho trabajo enseñar al paciente o motivarlo a caminar, a moverse, a subir escaleras, a hacer una serie de actividades que son fundamentales en la parte de rehabilitación pulmonar. Otro tema que también está muy de moda, EPOC es larguísimo, hay muchísimos tópicos que comentar, ¿no? La vacunación. La vacunación mejora el sistema inmune de los pacientes, evita que se enfermen de las patologías comunes que en época de invierno, que en ciertas épocas enferman a los pacientes y especialmente a los que tienen asma y a los que tienen EPOC. Aquí hemos apoyado siempre mucho la vacunación, pero pacientes con EPOC es muy importante que se vacunen contra Haemophilus influenza, contra ahora COVID y neumococo es el otro. Y también influenza. La vacunación anual contra influenza es muy importante. Hay que considerar que la época para vacunarse para influenza es noviembre y cubre de noviembre a marzo, ¿no? La razón por la que eso es importante es como la vacunación es anual, luego los pacientes se la ponen hasta enero y entonces en el siguiente noviembre no se la ponen porque ya se la pusieron ese año. En realidad siempre debe de ponerse todos los meses de noviembre. ¿Pero solo influenza o todas las respiratorias? Estrictamente hablando, la que es anual es influenza y la que es cada 5 años es neumococo. Esto es importante para que lo sepan. ¿Por qué? Porque un paciente que tiene EPOC es más susceptible a, si tienes una neumonía o una bronquitis o una infección respiratoria, que te vayas a poner más grave, que sea más delicado el cuadro. Y es siempre, como ya comentó el doctor, la morbi y mortalidad están elevados en estos pacientes. Perdón, doctores, otra pregunta. Muchos de los medicamentos inhaladores o nebulizados tienen derivados y componentes de la cortisona y los pacientes tienden a utilizarlos, se sientan mejor, pero ya no regresan a consulta. ¿Por qué es importante que regresen a consulta y no utilizar para siempre estos medicamentos? Estrictamente hablando, los esteroides inhalados tienen un parámetro de seguridad muy confiable porque solo tienen acción local, ¿no? Todos los efectos que tiene el tomar cortisona o inyectar cortisona no se ven en los pacientes que tienen los dispositivos inhalados. La razón por la que es importante estar en constante monitoreo es, uno, porque no es un solo medicamento para siempre, sino que se van ajustando justamente a la sintomatología del paciente y las condiciones clínicas, y sobre todo porque hay que ir monitorizando cuáles son las otras intervenciones que sí se hacen y no se están haciendo. Ya habíamos platicado que toda esta parte de intervenciones no farmacológicas, hay muchas cosas además de dar medicamentos que hay que platicar en la consulta. Y no siempre la primera consulta te da para explicar todo eso, desde las dudas de cómo usar el oxígeno, desde cuál es el nivel de ejercicio que deberías de estar realizando, cuál es recordarte que te tienes que vacunar en noviembre, ¿no? Si nos vamos a estar viendo solo una vez al año, va a estar muy difícil. Va a estar difícil. Ahora, ¿es necesario hacer seguimientos con pruebas de función respiratoria? Sí, las pruebas de función pulmonar, en este caso, por ejemplo, la espirometría, no solamente nos sirven para hacer el diagnóstico, sino también para el seguimiento. Entonces, las pruebas de función pulmonar a mí me sirven para ver, este paciente está empezando a bajar más su función pulmonar y esos datos pueden ser antes de que el paciente tenga síntomas. Entonces, a mí ya me da una forma de poder modificar el tratamiento para que el paciente no vaya a empeorar. Entonces, definitivamente es parte del seguimiento del paciente. Preguntan las personas sobre la espirometría. Voy, me la hacen en un laboratorio gabinete y me entregan un resultado que dice normal. ¿Me conformo o tengo que pedir la valoración del
del neumólogo? No, siempre tiene que ser una valoración en conjunto, integral. Entonces tiene que ser la revisión por parte del médico, la historia clínica, la exploración y el estudio. Es algo que estamos trabajando desde hace varios años porque a veces no en todos lados logramos encontrar la espirometría y por supuesto tenemos que ver que la espirometría sea pre y post broncodilatador, así le llamamos. Es decir, antes de usar el medicamento inhalado, después ponemos el medicamento inhalado y volvemos a repetir el estudio. Eso es muy importante. Aquí se dan cuenta que tanto está mejorando con el broncodilatador. Exacto. Ahora, muchos medicamentos, ya nos explicó el doctor, que tienden a ser muy seguros sobre la vía respiratoria sin efectos sistémicos, pero existe contraindicación para algunos medicamentos para algunas personas, porque aparte estamos hablando que se diagnostica en etapas tardías de la vida. Entonces muchas veces se utilizan más medicamentos y podemos caer en lo que denominamos polifarmacia. ¿Qué podemos decir al respecto? Normalmente tratamos de ajustar el tratamiento sintomático a las necesidades del paciente. Tenemos diferentes dispositivos que a veces tienen 1, 2 o hasta 3 medicamentos en uno solo. Entonces, en vez de tener que usar 3 dispositivos para ponerte el medicamento, con un solo disparo recibes los 3, por ejemplo. Las interacciones farmacológicas con otros medicamentos suelen ser raras. Quizá algunos medicamentos cardiovasculares son los que se deben de contemplar. Algunas enfermedades oculares que también podrían ahí tener alguna contraindicación, pero en general son medicamentos muy seguros. Sobre todo glaucoma, que con ese ya hicimos un programa de glaucoma, lo pueden ver en el 11 más, es importante, porque se comentó que hay muchos medicamentos que pueden empeorar el glaucoma y no quieres arreglar una cosa y que se descomponga otra, que esto es bien importante. Nos hablaron de intervenciones no farmacológicas y platicamos un poquito de ejercicio y dices, pues si ni se pueden mover, ¿qué es la rehabilitación pulmonar? Vamos a verlo. La rehabilitación pulmonar es un proceso individualizado, entonces necesitamos conocer las condiciones físicas con las cuales tiene el paciente y cuáles son sus problemáticas. Una vez conociendo esta parte, necesitamos realizar una evaluación de su condición física y de su condición, de su capacidad para el ejercicio. Teniendo estas dos, decidimos qué tipo de ejercicios se pueden mandar. De primera instancia, pues comenzamos con técnicas de fisioterapia pulmonar que incluyen la reeducación de la respiración, incluyen técnicas de higiene bronquial en las cuales al paciente, si lo tiene, le enseñamos la manera adecuada de cómo expectorar, de cómo llevar sus secreciones de manera más proximal a la vía aérea y poderlas expectorar de mejor manera. Y también de segunda instancia, una vez dominando esta parte, ya lo incluimos a la parte del ejercicio, en lo cual la prueba de ejercicio nos va a poder proporcionar toda la información para poderlo prescribir. Si pudiéramos elegir los ejercicios iniciales, vendría siendo la reeducación de la respiración, las técnicas de ahorro de energía para poder enseñarle la manera adecuada de cómo hacer las actividades que le generan los mayores síntomas, como son la falta de aire y el cansancio. Pero son técnicas que deben de estimularse y deben de favorecerse e irse cambiando a través de cómo va avanzando su enfermedad. Posiblemente de manera inicial únicamente requiera algunas técnicas de fisioterapia pulmonar aunada al ejercicio, pero posteriormente vaya a cursar con una exacerbación. Las exacerbaciones son un incremento de los síntomas que incluso, o una infección que incluso puede llevar a este paciente a un proceso de hospitalización en el cual pudiera existir un deterioro de su función respiratoria y física y se modifica ese tratamiento. El programa completo de rehabilitación pulmonar tiene un curso de 8 a 12 semanas. Durante esas 8 a 12 semanas se lleva de la mano al paciente y una vez terminado ese programa completo de rehabilitación pulmonar, los efectos que tiene el paciente tienen una duración de aproximadamente 1 año. Si el paciente no continúa ninguna de estos componentes que ya se le mostró, se le enseñó y se le llevó a cabo durante el proceso de rehabilitación pulmonar, perdemos los beneficios en 1 año. Es muy importante recalcar que el programa de rehabilitación pulmonar tiene diferentes beneficios, entre ellos la mejora de los síntomas respiratorios, principalmente la falta de aire, lo que nosotros le decimos disnea, así como la fatiga, y también tiene un tremendo impacto en la calidad de vida, mejorando la misma.
Muchísimas gracias por esta cápsula de rehabilitación pulmonar y gracias a ustedes por participar. Es momento de atender a nuestra audiencia. ¿Quieren saber si la obesidad es un factor que agrava la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y por qué? Bueno, sí, definitivamente la obesidad es otra enfermedad y es una enfermedad inflamatoria también. Entonces, el hecho de que tengamos, aparte de esta enfermedad, obesidad, definitivamente impacta al problema respiratorio. Y una forma fácil de ponerlo es, cuando tenemos este problema de obesidad, tenemos mucha grasa a nivel abdominal y eso hace que también la parte del pulmón no pueda como tal, como inflarse, por decirlo de alguna forma, por completo. Entonces hay cierta restricción, aparte del problema pulmonar que ya tengo. Entonces son diferentes mecanismos que van a hacer que en general el paciente sienta más falta de aire o menos actividad como tal. También preguntan sobre la apnea del sueño, doctores. Si tiene relación con la obesidad, o sea, ¿qué fue primero? Muchas personas piensan que tuvieron apnea del sueño y que de ahí se les desencadenó un problema como enfermedad pulmonar obstructiva. ¿Esto tiene alguna relación? No, sin lugar a dudas, la EPOC está asociada a factores de exposición. La apnea del sueño es una enfermedad en la que se cierra la garganta debido al ronquido que sucede en las noches y tiene que ver con factores anatómicos de cómo tienes tu garganta. Generalmente heredas la garganta de tu mamá o de tu papá que también roncaban. Y entonces haces estas pausas. Lo que sí hemos visto es que tener apnea del sueño y EPOC de manera concomitante suele exacerbar uno a la otra. Uno lo hace peor a la otra, el motivo por el cual, pues, si tienes EPOC o tienes apnea del sueño, tendrías que ir al doctor. Gracias por esta interesante relación, doctor. Preguntan ¿a las personas les hacen daño los calentadores de aceite para desarrollar enfermedades respiratorias? Pues en realidad depende ahí, el calentador de aceite en el que no hay humo, ni mucho menos, eso realmente no genera una exposición significativa. Si las lámparas de petróleo que quemaban petróleo y entonces sacaban humo, esas son otra historia que sí se han visto que están asociadas después de una exposición prolongada y repetida de eso, pues. Una señora nos... Sí, doctor. Yo te quería comentar que sí existe también la combinación. Muchos pacientes que tienen el trastorno para respirar y que hacen el síndrome de apnea del sueño, curiosamente muchos son obesos. Y entonces se le añade el daño al problema restrictivo. Entonces son combinación de fenómenos, de factores, y entonces los pacientes lo tienen y les va mal. Entonces hay que bajarlos de peso para mejorar el problema restrictivo y darle el manejo que generalmente es con ventilador externo, que se llama CPAP o BiPAP, para que pueda respirar y corregir el defecto de apnea del sueño. Gracias, doctor. Una mujer nos escribió, ¿qué hago? Yo me gano la vida cocinando con leña. Un poco lo que platicábamos en el previo era ya intervenciones que han demostrado que ayudan, como por ejemplo poner una campana que desvíe justamente el humo hacia otro lugar, ¿no? Usar cubrebocas incluso también se ha visto que es útil para disminuir el nivel de exposición. ¿El ejercicio de rehabilitación pulmonar es solamente para las personas que tienen EPOC? ¿Quién lo hace? ¿Cómo está indicado? ¿Quién me rehabilita en este sentido? Bueno, ahí la parte de la rehabilitación pulmonar está indicada para cualquier persona que tenga una enfermedad pulmonar, no nada más para EPOC. Entonces, de hecho, cualquier paciente que tenga una enfermedad pulmonar crónica, lo ideal siempre es poderlo derivar de forma oportuna con el rehabilitador. Uno de los problemas que tenemos es que no tenemos suficientes rehabilitadores pulmonares en nuestro país. Sin embargo, sí estar como médicos fomentando la actividad física es definitivamente crucial. Me preguntaron de arriba que si se puede dar en niños, pero ya vimos que es una enfermedad que puede tardar 30, 40 años en manifestarse, entonces no es una enfermedad que se presente en edades pediátricas. Pero hay algunas enfermedades, hay un EPOC ligado a malformaciones congénitas, entonces puedes tener o a displasia broncopulmonar, entonces puedes tener alguno de esos casos, suelen ser raros en nuestro país. Que no tiene nada que ver con la hiperreactividad bronquial, porque aquí una mujer nos escribió su historia acerca del hijo que padece hiperreactividad bronquial, vio el programa y dice, pues tal vez mi hijo lo que tiene es esto. No, son cosas diferentes. Cosas distintas. Sí. ¿El asma se asocia a EPOC? Bueno, ahí tenemos que tener un poco de cuidado porque muchas veces los pacientes con asma fueron fumadores. Entonces,
A largo plazo. A largo plazo van a desarrollar como tal la enfermedad. Y probablemente existe como mucha confusión porque muchas de las enfermedades respiratorias tienen los mismos síntomas. Tengo tos, me falta el aire, produzco mucha flema, entonces pues pareciera que es esto, ¿no? Por eso siempre es tan importante la valoración del médico con los estudios adecuados. Exacto. Y la respuesta es sí, sí podría haber paciente que contiene en un paciente las dos posibilidades, enfermedades. asma y EPOC. Pobre, Pues, sí. doctores, les saludaron de Oaxaca, Jalisco, Yucatán. Un verdadero placer estarle atendiendo en las redes sociales y pues a todos les dan las gracias desde la trinchera de la audiencia por su tiempo y paciencia para atender sus preguntas. Y llegamos al final del programa. Les quiero agradecer que nos hayan acompañado el día de hoy. Creo que se ha dado información muy valiosa al público. Agradecer a nuestras intérpretes de lengua de señas. Citlali, también a ti, muchísimas gracias. Sí, Pepe, un placer. Y recuerden que esta es una enfermedad que no se cura, que se tarda mucho tiempo en manifestar, pero en donde sí existe la prevención. Entonces, para reconocer la prevención, acuérdense de los factores de riesgo: tabaquismo, vapeadores, exposición a humo de leña o a cualquier otro tipo de combustión, al humo sobre todo, y también, muy importante, la contaminación ambiental, que es con la que nos estamos enfrentando todos. Si vamos a salir, salgamos con un cubrebocas. Más que ya del COVID, nos estamos protegiendo de muchas otras cosas más. Sobre todo les queremos dar las gracias a ustedes que en casa nos acompañan, y aquí nos vemos la próxima semana para hablar de otro interesante tema de salud. Nos vemos la próxima semana. Esto fue Diálogos en Confianza.